Muy buen día, compañeros. Hoy les presentaremos el tema de la unidad 4, células sanguíneas, inmunidad y coagulación sanguínea. Nosotros somos de Ingeniería Biomédica de primer semestre del Grupo A. Mi grupo se conforma por Jocelyn Cares Cervantes Aguilar, Silvia Paola Fuentes Camacho, Andrea Muñoz Reyes y Miguel Alberto Rueda Juárez, y su servidor, Martín Alfredo Martínez Rivera. Me tocó explicarles el tema de los eritrocitos, la anemia y la policitemia. ¿Qué es un eritrocito? El cual también se puede conocer como hematí. Un eritrocito posee forma de disco cóncavo. Su diámetro medio es de 7.8 micras, con un espesor de 2.5 micras en su punto más grueso y de 1 micra en el centro. Su volumen medio es de 90 a 95 micras. ¿Cuál es la función de estos? Un eritrocito transporta hemoglobina que a su vez transporta el oxígeno. Contiene gran cantidad de anhidrasa carbónica y es un amortiguador ácido-básico. La concentración en sangre de eritrocitos en hombres es de 5.200.000 por milímetro cúbico y en mujeres de 4.700.000 por milímetro cúbico. Los valores normales en hombres son de 15 gramos por mililitro por 100 mililitros y en mujeres de 14 gramos por 100 mililitros. Un gramo de hemoglobina equivale a 1.3 mililitros de oxígeno. En hombres, 20 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre y en mujeres de 19 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. ¿Dónde se producen los eritrocitos? Durante las primeras semanas de vida embrionaria se producen en el saco vitelíneo. En el segundo trimestre de gestación se producen en el hígado, en el vaso y en los ganglios linfáticos. Durante el último mes de gestación hasta los 5 años se producen en la médula ósea. Y en personas mayores de 20 años se producen en los huesos membranosos, ya sea en las vértebras, el esternón o las costillas. La regulación de la producción de eritrocitos. Siempre se dispone de un número adecuado de eritrocitos que transporten suficiente oxígeno hasta los pulmones y hasta los tejidos. Las células no se hacen tan numerosas como para impedir el flujo sanguíneo. El ciclo vital de un eritrocito. La vida media de un eritrocito es de 120 días. A pesar de que los eritrocitos no tienen ni núcleo ni otros orgánulos, sus procesos enzimáticos hacen que se desgasten y se vuelvan frágiles. La mayoría de estos se autodestruyen en el vaso después de haber cumplido su tiempo de vida, mas sin embargo, algunos mueren durante la circulación de la sangre. Una anemia. Una anemia se define como la deficiencia de hemoglobina en la sangre, muy pocos eritrocitos o muy poca hemoglobina. Entre las más comunes se encuentran la anemia aplásica, la megaloblástica y la hemolítica. En la imagen podemos observar cómo se vería normalmente la sangre con muchos eritrocitos y en la otra con la anemia que contiene muy pocos eritrocitos a comparación de la otra. ¿Cuál es el efecto de una anemia en la función circulatoria? Bueno, pues esta disminuye la viscosidad en la sangre hasta 1.5 veces la del agua y lo normal es que sea de 3. Reduce la resistencia periférica, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta el gasto cardíaco y aumenta el trabajo de bombeo. La hipoxia dilata los vasos sanguíneos periféricos, aumentando el retorno venoso, lo que da un gasto cardíaco de 3 a 4 veces lo normal. Una policitemia, también conocida como pletora o poliglobulina o eritrocitosis, es un trastorno en el cual aumenta el hematocrito, es decir, la producción de glóbulos rojos por volumen sanguíneo debido a un aumento del número de eritrocitos o una disminución del plasma sanguíneo. Esto quiere decir que hay más eritrocitos en la sangre de los que debería de haber o de los que se requieren. La policitemia se puede dividir en policitemia secundaria o policitemia vera, y en las policitemias más comunes podemos observar la policitemia secundaria y la policitemia fisiológica. A continuación, mi compañero les mostrará el siguiente tema de nuestro temario. Resistencia del organismo a la infección 1. Leucocitos, granulocitos, sistema monocito macrofágico e inflamación. Capítulo 34.
Nuestros organismos están expuestos continuamente a bacterias, virus, hongos y parásitos, y para combatirlos, nuestro organismo tiene un sistema especial. Este sistema está compuesto de células blancas sanguíneas, que son los llamados leucocitos, y células tisulares derivadas de los leucocitos. Estas células trabajan juntas de dos formas para evitar la enfermedad. Una de ellas es destruyendo las bacterias o virus invasores mediante fagocitosis. Los leucocitos, también llamados células blancas sanguíneas, son las unidades móviles del sistema protector del organismo. Tras su formación, son transportadas en la sangre a diferentes partes del organismo donde son necesarios. La mayoría de ellos se transporta específicamente a zonas de infección e inflamación, lo que constituye una defensa rápida y potente frente a los microorganismos infecciosos. Los granulocitos y monocitos protegen al organismo frente a los microorganismos invasores, sobre todo ingiriéndolos, es decir, mediante fagocitosis. Los linfocitos y las células plasmáticas actúan sobre todo en conexión con el sistema inmunitario. Son sobre todo los neutrófilos y los macrófagos tisulares los que atacan y destruyen a las bacterias, los virus y otros factores lesivos. La función más importante de los neutrófilos y de los macrófagos es la fagocitosis, que significa ingestión celular de un agente ofensivo. Después de que el agente ofensivo fue fagocitado, la vesícula fagocítica se convierte en una vesícula digestiva y comienza de inmediato la digestión de la partícula. Sistema monocito macrofágico. Después de entrar a los tejidos y convertirse en macrófagos, otra gran proporción de monocitos se une a los tejidos y permanece así meses o incluso años hasta que es requerida para realizar funciones protectoras locales específicas. De este modo, el organismo tiene un sistema monocito macrofágico amplio en casi todos los tejidos. Estos monocitos que se unen a los tejidos tienen la capacidad de convertirse otra vez en macrófagos móviles. Inflamación. Cuando se produce una lesión tisular, ya sea debido a bacterias, traumatismos, sustancias químicas, calor o cualquier otro fenómeno, los tejidos lesionados liberan múltiples sustancias que dan lugar a cambios secundarios espectaculares en los tejidos vecinos no lesionados. Este complejo de cambios tisulares se llama inflamación. Una de las formas en la que se aplica el sistema monocito macrofágico es la inflamación y es de la siguiente manera. En la primera línea de defensa, a los pocos minutos de comenzar la inflamación, los macrófagos ya presentes en los tejidos comienzan de inmediato sus acciones fagocíticas. En la segunda línea de defensa, alrededor de la primera hora siguiente a la infección, un gran número de neutrófilos comienza a invadir la zona inflamada desde la sangre. En la tercera línea de defensa, junto a la invasión de los neutrófilos, los monocitos procedentes de la sangre entran en el tejido inflamado y aumentan de tamaño hasta convertirse en macrófagos. Cuarta línea de defensa, la última, existe una mayor producción de granulocitos y monocitos en la médula ósea. A continuación, mi compañero les presentará la segunda parte de la resistencia del organismo a la infección. Hola, buenas tardes. A mí me tocó hablarles sobre la resistencia del organismo a la infección, parte, inmunidad y alergia. Empezaré hablándoles sobre la inmunidad. Esta es una capacidad que tiene nuestro cuerpo para poder hacer frente a los microorganismos que entren en él, ya sea algún patógeno o alguna toxina que quiera causar lesiones o que se quiera alojar en el cuerpo del paciente o de la persona. Para esto tenemos dos sistemas de defensa, que es la inmunidad adquirida y la inmunidad innata. Continuaré hablándoles de la inmunidad innata, la cual es pues con la que nacemos, es nuestra primera barrera de defensa ante cualquier microorganismo o cualquier agente externo que entre en nuestro cuerpo, porque se encuentra de lleno con barreras que nuestro propio organismo pone. La primera es por fagocitosis celular, ya sea de algún patógeno que entre, se fagocita, por el uso de sustancias ácidas que nuestro cuerpo produce, también por reacciones enzimáticas que ocurren en el tracto digestivo hasta la misma piel,
que nos protege de invasiones de los microorganismos por su barrera que tiene. Pues tenemos la inmunidad adquirida. Esto significa que la pasada, ya que genera células de memoria contra los agentes externos que entren. O sea que al momento de que entra al momento que vuelve a entrar un agente que ya ha sido registrado, se activan cierto tipo de células para que ataquen ese agente y no haga más daño. Aquí tenemos otras dos maneras de tener inmunidad adquirida. Una que es humoral, inmunidad humoral, o por células B. Estas son los linfocitos B, los cuales se empiezan a crear en el feto, en su hígado. Después son mandados a la médula ósea para que puedan madurar y convertirse en anticuerpos, un tipo de glóbulo blanco muy usado en la defensa contra agentes externos. Y después tenemos la inmunidad celular. Esta se basa en células tipo T o linfocitos T. Estos trabajan en conjunto, son generados en la médula ósea y de ahí son madurados en el timo. Ya que están madurados, se generan cúmulos de los mismos y esperan activarse con las células de memoria. Ya que reconocen el antígeno que entró, estos van a activarse. Y al activarse se van a diferenciar unos de otros. O sea que del mismo tumulto de linfocitos T se van a separar y van a formar diferentes tipos. Estos hay de muchos y de muchas funciones, pero hay dos que son muy importantes, que son los citotóxicos y los supresores. Los citotóxicos liberan toxinas alrededor de la gente para pues destruirlo, y los supresores tienen una función de regular el comportamiento de todos los linfocitos para que no lleguen a causar un daño. Este daño en algunas ocasiones se puede presentar como una alergia, y la alergia se puede tomar de dos maneras diferentes. Una es por medio de linfocitos T. Lo que pasa con esta alergia es que cuando entra algún agente externo y activa los linfocitos T, cumplen su propósito y no hace efecto los linfocitos supresores. ¿Y qué pasa? Que empiezan a dañar el tejido que está pues cercano a ellos. Al pasar esto, lo que ocurre con los linfocitos es que siguen dañando, causando heridas o en algunos casos causando muerte. Después tenemos la alergia por anticuerpos, que estos tienen un tipo de alergia muy diferente, ya que estos se adhieren a células ya existentes y sanas y les dan una sensibilidad a ciertas sustancias. Al adherirse, se adhieren a los mastocitos y a los blastocitos. Al adherirse a estos, lo que ocurre es que se vuelven sensibles a algunas sustancias como el polen, y cuando son expuestos a una cantidad pues considerable, generan un efecto de vasoconstricción, lo cual puede generar urticarias, rinitis, hasta asma, y pues provocar una asfixia y el fallecimiento de la persona. Y ese es el riesgo que tenemos con las alergias y los sistemas de defensa. De mi parte sería todo. Le paso la palabra a mi compañera. Hola, yo soy Jocelyn y yo les voy a hablar acerca de los grupos sanguíneos, la transfusión y el trasplante de órganos y tejidos. Bueno, vamos a comenzar por los grupos sanguíneos O, A y B. Cuando mencionamos esto, nos referimos a la clasificación de la sangre de acuerdo con las características presentes en la superficie de los glóbulos rojos y en el suero de la sangre.
Las dos clasificaciones más importantes para determinar estos grupos en los humanos son los antígenos y el factor RH. Los antígenos son proteínas específicas que, como ya mencioné antes, ayudan en la determinación de los grupos sanguíneos y pueden ser del tipo A y O del tipo B. Existen 4 diferentes tipos de sangre, que es el O, el A, el B y el AB, y estos van a depender de la presencia o de la falta de algún aglutinógeno. Por ejemplo, se considerarán del tipo O por la ausencia de los aglutinógenos A y B, del tipo A porque solo está presente el aglutinógeno A, del tipo B porque solo está presente el aglutinógeno B y del tipo AB porque están presentes ambos. Para determinar la genética de los aglutinógenos, existen 6 combinaciones posibles de genes, que son la combinación OA, OO, AA, OB, BB y AB. Son conocidos como genotipos. Cada persona tiene uno que determina el grupo sanguíneo. Las aglutininas, al igual que los aglutinógenos, son proteínas específicas y estas actúan como anticuerpos frente a antígenos extraños. Están situados en el plasma y pueden ser del tipo anti-A y o del tipo anti-B. Esto se va a definir por la ausencia de los aglutinógenos. En el caso del tipo sanguíneo O, tendrán aglutininas anti-A y anti-B porque ninguno de los dos aglutinógenos están presentes. En el tipo A, sus aglutininas serán anti-B por la ausencia del aglutinógeno B y así con el resto de los dos grupos faltantes. La aglutinación en transfusiones sanguíneas ocurre cuando hay un mal emparejamiento de la sangre, ocasionando que los eritrocitos se aglutinen debido a la unión de aglutininas y aglutinógenos. Esto hace que las células se agrupen, lo que conocemos como el proceso de aglutinación, y luego estas agrupaciones tamponan los vasos sanguíneos provocando una hemólisis, que es la destrucción de los hematíes o glóbulos rojos de la sangre, y va acompañada de la liberación de hemoglobina en el plasma. Para evitar que esto ocurra, es necesario determinar el tipo sanguíneo donante, logrando un correcto emparejamiento y tipificación de la sangre. Ahora hablaremos de los tipos sanguíneos RH. El factor RH es una proteína integrada en los glóbulos rojos o eritrocitos y por medio de su determinación se detecta el tipo de sangre, ya sea RH positivo o RH negativo, independientemente de los tipos de sangre conocidos como O, A y AB. Existen 8 tipos de sangre total, que serían 4 RH positivo y 4 RH negativo. Esto se define por la presencia del factor RH o por la ausencia del factor RH. Se considerará positivo porque sí está presente y serían los grupos O positivo, A positivo, B positivo y AB positivo. En el caso de los negativos es porque el factor RH está ausente y sería los grupos O negativo, A negativo, B negativo y AB negativo. Las reacciones transfusionales son provocadas cuando la sangre donante y del receptor no son compatibles, desencadenando una hemólisis, que ya lo expliqué anteriormente, es la destrucción de los glóbulos rojos y la liberación de la hemoglobina. Esta hemoglobina se convierte en bilirrubina, que es excretada en la bilis causando una ictericia. Una ictericia es la coloración amarilla de la piel. Esto pasa porque los anticuerpos se encargan de destruir las células invasoras. Esta respuesta agresiva de todo el cuerpo puede provocar insuficiencias en los sistemas corporales de importancia vital, como el sistema respiratorio o el sistema renal. Por último, hablaremos del trasplante de tejidos y órganos. Los autoinjertos es el trasplante de un tejido o de un órgano completo de una parte del mismo animal a otro. Un isoinjerto es el trasplante de un gemelo idéntico a otro. El aloinjerto de un ser humano a otro o de un animal a otro animal de la misma especie. Y el senoinjerto
es de un animal inferior a un ser humano o de un animal de una especie a otro de otra especie. Para prevenir el rechazo de estos injertos, se suprime completamente el sistema inmunitario. Esta supresión se enfoca más en los linfocitos T que en los anticuerpos plasmáticos, debido a que son la principal porción del sistema inmunitario importante para matar células injertadas. Bueno, y eso fue todo de mi parte. Le concedo la palabra a mi compañera Paola, que desarrollará el último subtema. Bueno, por último, yo les voy a decir lo que es la hemostasia y la coagulación sanguínea. Bueno, principalmente la hemostasia ayuda a la prevención de la pérdida de sangre. Cuando se daña o rompe un vaso sanguíneo, la hemostasia se logra a través de los espasmos vasculares, la formación del tapón plaquetario, la formación del coágulo de la sangre con consecuencia de la coagulación y la proliferación final del tejido fibroso, que hace que cierren las heridas permanentemente. Bien, empezamos con el tapón plaquetario, que se encarga de cerrar un orificio de un vaso sanguíneo. Las plaquetas que se encargan de entrar en contacto con la superficie dañada. Se hincha y adoptan formas irregulares, ya que ninguna herida tiene una forma estable, como un círculo o un cuadrado. Liberan los coágulos que contienen factores que aumentan la adhesión de las plaquetas, que es disfosfato de adenosina, y también se producen trombosfano A2. Al juntarse estas dos sustancias, las plaquetas con la trombosfano, estas ayudan a la activación y así se crea el tapón plaquetario. Se unen esas dos para formar el coágulo. El tercer mecanismo de la hemostasia, que empieza entre los 15 a 20 segundos, si el traumatismo, el coágulo empieza a ese tiempo, si el traumatismo de la pared vascular ha sido grave. En 1 o 2 minutos, si no ha sido tanto, y de 3 a 6 minutos se forma el orificio para que se rellene. De 20 a 1 hora el coágulo se retrae, cerrando todavía más el vaso, siendo después invadido por fibroblastos que acaban generando un tejido conjuntivo por todo el coágulo. Es cuando se crea ahora sí la redcita, para que se empiece a crear la costra. Bueno, las dos vías, hay vías de coagulación, que las más comunes es la intrínseca y la extrínseca. La vía extrínseca se considera como la responsable de la generación inicial del factor X activado, que es la primera que ataca al entrar la señal de que se hizo una herida. La vía intrínseca lleva la amplificación de la generación del factor XA, que desempeña un papel central en la cascada de la coagulación, debido a que ocupa un punto en el que convergen las dos y se crea una vía común, que ahí es cuando entra el fibrinógeno y se vuelve en fibrina y posteriormente se entrecruzan y la misma se forma el coágulo. Aquí se muestra lo que es la vía intrínseca y la vía intrínseca y extrínseca. Y unen así para que sea la misma vía común y poder formar la fibrina, así como el mecanismo de la coagulación de la sangre tiene lugar de 3 etapas fundamentales, que es la respuesta al daño, que se forma con un complejo de sustancias activadas, las que ya había dicho, junto con la trombina. El activador de la protrombina cataliza la conversión de la protrombina en trombina. La trombina actúa como enzima convierte de fibrinógeno en hebras de fibrina que se unen a las plaquetas. Esto siendo como la vía común para formar ahora sí como las plaquetas. Y pues más o menos empieza como una semana a crearse bien la costrita, y así dura un buen rato hasta que ahora sí pues se desprende y se crea como que ahora sí la piel nueva. ¿No? Muchas gracias.